El grupo antimotines de la policía capitalina, conocido como Cuerpo de Granaderos, intervino para calmar una riña, pero lo hizo de manera brutal. Esta historia deriva de una masacre que empezó con una pelea de estudiantes en el centro de la Ciudad de México, donde golpearon a decenas de estudiantes y testigos de la pelea. Persiguieron a jóvenes hasta las escuelas, donde buscaron refugio, y también allí agredieron a alumnos y profesores que impartían clase. A partir de ese momento empezó un movimiento estudiantil que en pocas semanas creció rápidamente. La UNAM, el IPN y otras universidades del país se declararon en huelga. Hay muchas cosas que no se saben todavía de la masacre y matanza de Tlatelolco. Palabras de Elena Poniatowska, cronista del movimiento estudiantil y la masacre del 68. Esta es la historia que se recuerda cada año durante el aniversario de la masacre, pero se habla poco del entorno social y político que había en el país por esos años. ¿Qué motivó el acelerado crecimiento del movimiento estudiantil? Un momento que explica también la fuerte reacción del gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Desde los años 50 y en la siguiente década, en el país se registró una serie de movimientos de médicos, ferrocarrileros, electricistas, campesinos y estudiantes. En todos los casos, las protestas fueron disueltas por policías y militares. Las movilizaciones estudiantiles fueron consecuencia de ese largo proceso, explica Gilberto Guevara Niebla, uno de los fundadores del Consejo Nacional de Huelga. El movimiento del 68 no se comprendería si no se considerara que en esa época existía un régimen autoritario y represivo. Esto lo comenta el líder Gilberto Guevara Niebla en una entrevista realizada a BBC Internacional. Sobre todo en los años 60 hubo una sucesión de intervenciones militares en las universidades que fue creando un ambiente de descontento y de malestar entre la juventud. Un ejemplo claro, en el año 1956, los estudiantes del IPN protagonizaron una huelga que terminó con la ocupación militar de sus instalaciones. La vigilancia de los soldados permaneció durante otro año entero. 2 años más tarde hubo una serie de paros y marchas de médicos y enfermeras en demanda de mejor salario. A las protestas se sumaron también estudiantes de la carrera de medicina. Esos acontecimientos estaban muy presentes en el ánimo de los estudiantes en 1968. Recuerda Rolando Córdera, quien fue consejero por la Escuela de Economía ante el Consejo Nacional de Huelga. Cabe mencionar el enojo por las intervenciones militares y la decisión de las autoridades para disolver las protestas son una parte de la historia tras el movimiento, ya que en ese año en Europa ocurrió una serie de protestas estudiantiles, sobre todo en Francia, que fue un elemento que influyó en México, pero su impacto fue menor a lo que sucedía en Estados Unidos, recuerda Guevara Niebla. Coincidieron muchos factores, recuerda el fundador del CNH. A través de la televisión sabíamos lo que ocurría en Estados Unidos y con los jóvenes de Francia. Más allá de la creciente inconformidad del por qué ocurrió esta masacre, se tiene la duda que si hubo o fue coincidencia el elemento en el que coinciden algunos historiadores. En 1968 era un año importante para México. Los Juegos Olímpicos eran programados para empezar el 12 de octubre de ese año. Semanas antes del evento, llegaron periodistas enviados por medios internacionales. Además, sería la primera vez que los Juegos Olímpicos se transmitirían por satélite a todo el mundo. Para este momento, las protestas estudiantiles eran más intensas. Muchos periodistas empezaron a cubrir las movilizaciones. No era la imagen del país que pretendía enviar el gobierno de Díaz Ordaz. La decisión fue enviar un mensaje contundente para terminar con la rebeldía de varios años. Después de 1968, Díaz Ordaz declaró que al enfrentar el conflicto se habían agotado los recursos políticos y se tuvo que acudir a la fuerza. Lo que se quería era destruir de un solo golpe el movimiento estudiantil para dar paso a las Olimpiadas. La represión tuvo lugar 10 días antes de que empezara. Como sabemos todos, el último movimiento que se registró importante en México fue el de 1968.
Este movimiento culmina con la gran convocatoria que se hizo para presentarse en la Plaza de las Tres Culturas, esto en Tlatelolco. Aquí es donde se da la orden para finalizar este movimiento tajantemente con el uso de la fuerza, tanto del batallón del Ejército Mexicano como con la participación del Batallón Olimpia, que fue creado especialmente para estas marchas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en aquel entonces Departamento de Distrito Federal. Ellos fueron los que iniciaron en un primer instante lo que fue el enfrentamiento al tratar de confundir al batallón del ejército y hacerlos pensar que los estudiantes tenían o en ese momento portaban alguna arma de fuego. Se inicia la confrontación, se inician los disparos al azar, y entre las balas obviamente caen heridos y muertos muchísimas personas, no solo estudiantes sino amas de casa, padres, médicos, doctores, secretarias, una cantidad enorme de profesiones que estaban reunidas ese día para la convocatoria que había hecho el Consejo Nacional de Huelga. El número de muertos no fue dado con exactitud, jamás se mencionó ni se especificó dónde quedaron todos los detenidos, únicamente se silenció y al día siguiente no había pasado nada. Las Olimpiadas se llevaron sin ningún problema, se dio por olvidado el tema. Cabe recordar que el periodismo en México jamás dio la cara por este suceso, no tuvo el valor para enfrentar al régimen en turno y hubo periodistas que se timaron del momento y lo único que alcanzaron a decir con su poca reputación fue que el siguiente día había amanecido soleado y que parecía ser un buen día para cambiar.